Capítulo 6. Programando alegría, emoción. La emoción es esa energía codificada en la actividad de ciertos circuitos del cerebro y nos mantiene vivos. Sin la emoción, sin esa energía base, nos encontraríamos deprimidos, apagados. Alguien con una emoción apagada no podría ver y darse cuenta ni siquiera de un elefante que pasase junto a él. Y esa emoción puede apagarse por muchas y variadas circunstancias, en el niño o el adolescente, o en cualquiera que vive en sociedad. Cuando tal apagón ocurre, que el niño y sus consecuencias para la vida en el colegio, para aprender y memorizar, son obviamente muy negativas. La emoción, el origen de su propia palabra, indica movimiento, interacción con el mundo. Es esta una conducta que incluye todos los cambios que se producen en el cuerpo, disparados por un amplio rango de estímulos que vienen de todo cuando rodea el individuo, o que él pueda reproducirse desde la evocación de la memoria de tales estímulos y que indican recompensa, placer o castigo. Emoción es también el medio de comunicación más poderoso que existe y con el que se han mantenido vivas millones de especies animales, en particular los mamíferos y más en particular los seres humanos. El cerebro límbico o emocional y el tronco del encéfalo, y en ellas principalmente la corteza prefrontal, orbitaria, amígdala, hipocampo, hipotálamo y la sustancia reticular activadora ascendente, son las dos áreas cerebrales que albergan principalmente los circuitos neuronales que codifican para la emoción. Son circuitos que mientras estamos despiertos se encuentran siempre activos, en alerta, y nos ayudan a distinguir estímulos importantes para nuestra supervivencia. Las emociones encienden y mantienen la curiosidad y la atención, con ello el interés por el descubrimiento de todo lo que es nuevo, desde un alimento a un enemigo, a cualquier aprendizaje en el aula. Las emociones, en definitiva, son la base más importante sobre que se sustenta todos los procesos de aprendizaje y memoria. De hecho, y hoy en neurociencia se conoce bien, las emociones sirven, entre otras muchas funciones, y de forma destacada para almacenar y evocar memorias de manera más efectiva. Y es que a nadie se le escapa que todo acontecimiento nuevo asociado a un episodio emocional, bien sea de placer o de dolor, permite un mayor y mejor almacenamiento y evocación de lo sucedido. También la información emocional es básica para la elaboración de cualquier función mental y el buen funcionamiento de las relaciones sociales. Es más, las ideas, que son los átomos del pensamiento, que se elaboran en los circuitos neuronales de las áreas de asociación, ya lo hacen impregnada de significados, bien sea placentero o doloroso, de la amplia paleta de colores emocionales que constituyen el mundo humano. Por tanto, la emoción es también ingrediente básico para el proceso cognitivo de razonamiento. Hoy comenzamos a saber que el binomio emoción-cognición, procesos mentales, es un binomio indisoluble, y ello se debe al diseño del cerebro y cómo funciona. Los abstractos, los conceptos que crea el cerebro, no son asépticos de emoción, sino impregnados de ella. Esto ya no debe alertar acerca de la importancia de la emoción, tanto como para el que aprende como para el que enseña. Que el que instruye debe ser consciente de este mecanismo esencial, emoción, como vehículo de sus palabras, si quiere que éstas alcancen al que aprende de un modo sólido y convincente. Y esto hay que saberlo bien, máximo hoy que en nuestras culturas, en los colegios, incluso a los niños pequeños, se les enseñan conceptos cognitivamente complejos de modo aséptico, desconexivo
onados tantas veces de significado emocional, y esto es un error, pues nada se puede llegar a conocer más que aquello que se ama, aquello que nos dice algo. Por eso son importantes las palabras, cómo se utilizan. Las palabras son el vehículo del conocimiento y este es la enseñanza. Debe ir siempre acompañado por la emoción de la palabra. Aún hoy en día, de tanta accesibilidad a medios técnicos, sigue siendo el centro de toda enseñanza. El que enseña utiliza la palabra lo mejor que puede. Y a partir de la palabra, de cómo se utilice y cómo se entona, puede crear ese atractivo capaz de activar la atención del que escucha y aprende. Instrumento luminoso ya desde los tiempos de Roma clásica. De la palabra en la Roma de hace más de 2000 años, decía Marcelino Menéndez Pelayo, el arte de utilizar la palabra en público con corrección y belleza, sirviéndose de ella para simultáneamente agradar y persuadir, tuvo en Roma un uso temprano y prolongado. En Roma, la oratoria impregnada gran parte de la vida pública, valor era reconocido en los tribunales, discursos judiciales, foros, discursos políticos y algunas manifestaciones religiosas. Y termina don Marcelino. El arte de hablar bien se convierte también en un instrumento educativo de primera magnitud, pero no solo la emoción es relevante para la palabra, y en esta no solo la palabra hablada o en la escrita, en la lectura, sino también para las matemáticas. Nada de ello cobra vida y se articula con el razonamiento sin el pegamento emocional. Junto a esto, en la toma de decisiones, cualquier decisión se basa o tiene también un fuerte componente emocional. En el estudiante, adolescente o universitario, en particular, o en su oficio de aprender, las decisiones se toman cada día, cada hora, cada minuto, y desde elegir qué carrera estudiar en la universidad hasta ese cotidiano asistir o no a clase. Un día estudiar por la tarde tras las clases de la mañana, con qué asignatura comenzar, o dentro de la asignatura escogida, con qué tema hacerlo, y dentro de ese tema, qué trozo según se sepa mejor o peor el tema, o presentarse o no al examen, evitando, tratando, aceptando el castigo de un suspenso. Y así un largo etcétera, donde miles de pequeñas decisiones se basan en las emociones, es decir, en lo que más nos gusta versus lo que menos, en el placer versus displacer. A todo lo que antecede hay que poner un añadido importante. Refiere a ese componente de las emociones éticamente humano, que son los sentimientos. Esto es la reacción subjetiva de las emociones. Las experiencias conscientes de una determinada emoción, y hasta donde alcanzamos a ver, solo el ser humano experimenta sentimientos. Los sentimientos son el proceso que nos lleva a conocer las emociones a través del miedo, placer o frustración, y encontrar esos sentimientos de bienestar ante muchas y diferentes situaciones personales. El trabajo bien hecho o las hechas por otro. Aplauso de un maestro a un buen estudiante. Y a otros muchos sentimientos, como aquellos que con el aplauso refuerzan el esfuerzo del estudiante por conocer y mostrar esos nuevos conocimientos a los demás. Todo ello es de una poderosa influencia en el mundo, no solo del que aprende, sino también del que enseña. Hoy se habla de un apagón emocional que ocurre en muchos niños en un momento de su periodo escolar, y que se ha relacionado con el hecho de vivir en una sociedad estresada, cuyas consecuencias alcanzan la intimidad de la familia y las relaciones familiares. El estrés genera un estado de acción y reacción personales de tensión constante. Cuando estos procesos se ponen en marcha de un modo lento, constante e insidioso, el niño le oprime una sensación de agobio mental inconsciente, repetido a lo largo de los días, los meses y quizá los años. Lo cierto es que una vez entronizado
este estilo de vida se instrumenta a una persona orgánica patológica permanente, y esto, producido por una miriada de factores, se vive en muchas familias y repercute al niño, al que puede afectar en estructuras de su cerebro como el hipocampo, y por tanto, como señalábamos en capítulos anteriores, es su proceso de aprendizaje y memoria. Pero además, algo tan importante como esto puede afectar a la emoción misma, y a partir de ella, sobre los mecanismos codificados como la curiosidad y la atención. Por tanto, es el apagón emocional cuando aparecen los problemas, muchos de ellos graves, en la conducta de los niños, y que se expresan mayormente en el colegio y a la hora de aprender y memorizar. De ese entorno familiar puede nacer un niño con estrés no expresado en ninguna normalidad cognitiva especial o hiperactividad o síntomas depresivos clásicos, sino siempre con una cierta apatía manifestada con una tensión baja, difuminada o dispersa, nunca demasiado pronunciada, que repercuta en su rendimiento mental en el colegio. El estrés es ciertamente una actividad cerebral y conductual fisiológica y consustancial a nuestros estilos de vida durante millones de años, pero los estilos de vida han cambiado en el hombre moderno, y ello ha dado lugar a la patología del estrés, y con ello referido de nuevo a los niños, expresado en la posible falta de sueño profundo, suficiente y reparador, mecanismo cerebral esencial para producir y alcanzar la consolidación de todo lo aprendido de modo relevante durante el día, y a síntomas como la irritación y la desatención que hemos mencionado. Cuando este proceso se pone en marcha, altera la conducta del niño de un modo poco aparente. Hoy se conoce un tratamiento efectivo y poco costoso que mejora los síntomas producidos por este tipo de estrés. Me refiero a la práctica del ejercicio físico aeróbico. Los efectos del ejercicio físico aeróbico funcionan a cualquier edad, desde el niño y el adolescente y el anciano. Este tipo de ejercicio practicado con regularidad rebaja las respuestas estresantes, interejercicio, y modula y cambia la configuración del cerebro en aquellas áreas que tienen que ver con el aprendizaje y la memoria. De esto se han dado cuenta los especialistas, y frente a la idea surgida hace unos años en particular en Estados Unidos de que había que rebajar el número de horas semanales dedicadas a la gimnasia y los deportes y dedicarlas en su lugar al duro aprendizaje abstracto aeróbico, se ha regresado a la idea de potenciarlos y dedicarle tiempo suficiente en los colegios. Estudios recientes lo han venido poniendo de relevancia. Uno de ellos que comprobó que en jóvenes en el rango de edades comprendido entre 15 y los 19 años, esta materia también fueron los que obtuvieron una más alta puntuación en los tests, que consideraron elementos como inteligencia global y verbal, y en general comprensión verbal y pensamiento lógico y matemático. Lo interesante de este estudio fue además que cuando muchos de estos jóvenes fueron evaluados 50 años más tarde, con independencia de que en el intervalo de estos años hubieran seguido o no haciendo ejercicio, aquellos que habían practicado ejercicio físico en su juventud demostraron tener mejores habilidades mentales durante el envejecimiento. Esto tiene que ver con el que se conoce como reserva cognitiva, y es que hasta hace bien poco se pensaba que los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre el cerebro no eran acumulativos, es decir, no se creía que el ejercicio físico realizado a edades tempranas no influía en absoluto. Si luego no sé si seguía practicando durante el envejecimiento tardío, este no parece ser el caso de juzgar las investigaciones más actuales. En definitiva, todo aquello conducente o a la adquisición de conocimiento como la curiosidad, la atención de la memoria o la toma de decisiones requiere de esa energía que hemos llamado emoción. Detectar fallos o un apagón emocional puede convertirse en una tarea central en el futuro neuroeducador.